Ya no se me olvida. Ya. Yo les había contado que en este curso la verdad que no hay tanto, y son poquitas cátedras que son de, uno podría decir, de contenidos más teóricos, materia, ¿ya? Pero siempre es una materia que no es difícil, no es para nada difícil, pero es súper útil y se puede aplicar, ¿ya? Y es es la materia que nos pedía, que tiene que ver con el análisis de una organización usando funciones de la administración. Es una materia que es fundamental para los ingenieros industriales y la verdad que lo vemos poco en la malla, o sea, incluso en mi tiempo se veía poco, ¿ya? Después, como el año 2004 se creó el MBE, que es un magíster en procesos y tecnologías del departamento. Ahí sí uno ve 3 semestres de esto, de administración, ¿ya? Esto está más ligado con la carrera de administración de empresas. Entonces, esto nos da un marco conceptual para poder entrar a hacer los rediseños, para poder entender la empresa y entender las distintas componentes que hay adentro de una empresa y de ahí tratar de detectar fallas, dónde están las posibles áreas de mejora de una forma un poquito más ordenada, que si ustedes van así, se lanzan a la piscina y puede ser demasiada información, súper caótica, y van a volver locos, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es controlar un poco ese exceso de información y de caos y tratar de ordenarlo, ¿ah? Y para eso lo que es framework, y la verdad que esto es súper antiguo, hay muchos más frameworks. Yo diría que cada empresa de tecnología usa su propio framework, incluso de análisis. Hay empresas grandes, Oracle, Synapse, Antexus, Everis, que ahora van a ser Entity Data, etcétera. Un montón de empresas de tecnología, de rediseño de procesos, usan sus propias tecnologías y formas de ver la empresa, ¿ya? Así que este es un framework antiguo del de Fayol, años 40, tal vez antes, y, pero que está vigente hasta ahora, ¿ya? Y yo diría que lo más fácil de comprender. Entonces, esto nos va a servir para lo que yo les decía, que es cómo vamos a analizar una empresa y detectar dónde falla, qué son las funciones de la administración y cómo podemos usarlas. De eso se trata la clase hoy. La primera pregunta que yo les quería hacer, y ojalá que participen, es, ¿qué entienden? ¿Qué es administración? No lo tengo en la PPT, pero me gustaría saber si a alguien se le ocurre o tiene su propia definición de qué es administración de una empresa. Organizar y quizás ordenar una empresa. Exacto, súper bien. ¿Quién me puede dar un sinónimo de la palabra administración? Que está más, y es más cool. Gestionar. Gestionar. Gestionar es sinónimo, ¿ya? Entonces, cuando yo normalmente en la sala, cuando hacemos las clases presenciales, les pregunto, entonces, ustedes como ingenieros industriales, siempre el estereotipo que van a salir a gestionar, a administrar, ¿ya? Entonces, eso se ve como algo simple de hacer, ¿cierto? Sí, porque según lo que acabamos de conversar, es simplemente organizar y darle forma a esta empresa, pero es muy complejo hacerlo de buena manera, ¿ya? Entonces necesitamos una estructura, la primera cosa. Y la segunda, si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que van a trabajar gestionando, gestionando grupos de trabajo grandes? ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos aspiran a trabajar de gerente? Profe, Sí. profesor, disculpe, pero se laguea un poco, entonces quizá podría probar apagando la cámara para ver si es que ¿Se pega? un Sí, poquito. se pega a veces. Ahí la apagué. ¿Mejor? Sí, parece. Ojalá que Sí, Cualquier cosa. parece que sí. sí, ojalá que funcione mejor. Ya.
Si se sigue escuchando mal, me dicen nomás porque vamos a tener que buscar algún otro mecanismo. ¿Ya? Por Pero ahora último, se está escuchando. ya, fantástico. Entonces, ¿cuántos quieren ser gerentes, chiquillos? ¿Cuántos les gustaría ser gerente? Yo vi varias manos levantadas ahí. Sí, un montón de manos levantadas. Es entretenido e interesante a la vez, eh, porque cuando yo hago esta pregunta en presencial, nadie levanta la mano. Créanme, de un grupo de 80, de un grupo de 60, siempre levanta la mano una, dos, tres personas. O sea, no he llegado a 5 personas que levanten la mano, y aquí ya hay varias manos. Y eso es muy bueno, ¿ya? Porque no tiene nada de malo querer ser gerente. No sé, a veces hay algunos estereotipos, ¿cierto? En la facultad no entiendo de dónde vienen, pero hay un sesgo a no querer ser, o a ver, malo reconocer que quieren ser gerente. Yo creo que es súper bueno reconocer que quieren ser gerente, ¿ya? Em, entonces, como gerente, a los que aspiran a ser gerente, es el máximo nivel de gestión que van a tener que hacer en una organización, ¿no? Es el máximo nivel. O sea, ahí ustedes están a cargo de todo. Entonces no puede ser, ¿cierto? Si yo les pregunto, ¿ya? ¿Qué, qué metodología utilizarían para controlar la organización, para poder gestionarla? Les pregunto, ¿por dónde parten? ¿Cómo la miran? Eh, no podemos hacer esa dinámica en esto, es un poco, ay, que ahora más encima no tengo la cámara. Em, pero probablemente nadie me podría responder bien, porque las herramientas que ustedes tienen de la carrera son más bien técnicas y especializadas en un área específica de la gestión de una empresa, ¿no? Esa frase es bien, tiene hartos conceptos, ¿ya? Ahora voy a ir a la PPT. ¿Y a qué me estoy refiriendo yo? Esto yo lo había pasado en la última clase. A que yo tengo la empresa, voy a representarla como este triángulo, ¿cierto? Que tiene diversos niveles estratégico, táctico y operacional. Y nosotros, ustedes, la verdad, lo que han aprendido es, por ejemplo, operaciones, ¿sí? ¿Y qué saben de operaciones? Los ramos más peludos que tenemos en la carrera son de operaciones, bueno, o de los más difíciles, ¿cierto? Saben hacer unas heurísticas fantásticas de optimización de logística, de los paquetes, estudiaron el problema de la mochila. ¿En qué nivel de la pirámide está eso? ¿Estratégico, táctico u operacional? Hablen nomás, chiquillos. Tómense la palabra. Operacional. Operacional, operacional, abajo, ¿cierto? En la base de la pirámide. Entonces, lo mismo, si yo les pregunto por finanzas, creo que tenemos un ramo o dos de finanzas y lo que ven es todo lo que tiene que ver con la evaluación de proyectos. Súper bien. Están aquí abajito voy a poner mi lápiz. Estamos acá. La gran mayoría de los ramos que ustedes vieron están acá. Modelos, algoritmos, etcétera. Lo que ustedes quieran. Y entonces, ustedes, de hecho, Braulio hizo una encuesta, les hizo una encuesta, y era entretenida la encuesta porque, claro, cuando les preguntamos por el trabajo soñado que ustedes tienen, hay un 50% o 40% que quiere trabajar en operaciones, dice, como de analista de operaciones, ¿ya? O sea, trabajar aquí. Hay otro tanto que quiere trabajar en marketing, acá, ¿cierto? Como analista. Poquitos en finanzas, eran menos en finanzas. Y también me sorprendió que había bastante gente en recursos humanos que quería trabajar, pero siempre desde el punto de vista más analista, más qué es lo que ustedes han visto y han visto, ¿ya? Pero eso, ustedes como ingenieros industriales, claro, van a partir por ahí, pero no puede ser su aspiración. Bueno, tal vez lo es, no sé, es correcto, la verdad. Pero normalmente la gente, ustedes naturalmente, aunque no lo quieran, ¿no? Créanme lo que les voy a decir, van a ir para acá, van a subir, van a necesariamente ir subiendo en la pirámide, y cada vez cuando estén más arriba de la pirámide van a ver menos de las cosas que ustedes ahora dominan y les gusta hacer, tal vez un modelo de optimización, porque es entretenido igual programar en Python alguna cosa, alguna interfaz, ¿no es cierto? Y al ir subiendo,
realmente van a tener que empezar a ejercer aún más sus habilidades de buen administrador, ¿ah? De buen gestionador, por decirlo así. Persona que gestiona, ¿no? De gerente. Se van a hacer cargo tal vez primero de un pequeño grupo como analista senior, después van a ser jefes de algún área, después van a ser tal vez supervisores, subgerentes, gerentes, directores, socios, ¿ya? Aburrido, dueños. Entonces, cuando ustedes hagan eso, van a tener que empezar a ejercer otras habilidades acá, ¿ya? No solo lo técnico, ¿cierto? Lo que van a tener que empezar a ejercer es las habilidades de buen administrador, ¿ya? Y eso, si yo les pregunto, no hay claridad de qué es ser buen administrador, que es lo que probablemente me pasaría si hago esas preguntas en la sala, ¿no? Si estuviéramos in situ. Entonces, a este señor Fayol, hace muchos años, como les contaba, se le ocurrió organizar el trabajo en una empresa en varias funciones que son inherentes al cargo de administrador o de gerente, ¿cierto? O de jefe de algún grupo humano. Incluso esto lo pueden aplicar para ustedes solos, ¿ah? Probablemente si ustedes analizan cómo ustedes han estudiado en la universidad, cómo han pasado su carrera, cómo han hecho cualquier proyecto personal, en general pueden aplicar estas cosas, estas cinco funciones sin mucho problema, ¿ya? Y las funciones son estas que están acá. La primera es la planificación, después la organización, la toma de decisiones, la coordinación y el control, ¿ya? La planificación, como su nombre lo indica, ¿cierto? Tiene que ver con establecer objetivos de largo plazo, ¿cierto? Mediano y corto plazo. Y cuáles van a ser los mecanismos para poder hacer el seguimiento de esas planificaciones. ¿Ok? Lo voy a ver después en detalle, estoy resumiendo, para que vayamos entendiendo de a poquito, ¿ya? Así que no se desesperen. La organización tiene que ver con, como dice ahí, con la estructura organizacional que tiene la empresa, ¿ya? Normalmente una estructura organizacional nosotros la plasmamos en un diagrama. ¿Cómo se llama ese diagrama, chiquillos? Organigrama. Maravilloso. Un organigrama. Entonces, en un organigrama, nosotros estamos viendo las partes que tiene la empresa a nivel de estructura jerárquica, ¿cierto? De responsabilidades, y probablemente de presupuestos que administra, pero también de funciones que esa estructura tiene que ejercer. Entonces, un buen administrador tiene que ser capaz de generar una organización adecuada, ¿ya? Em, para los que quieran tener una startup, una de las primeras cosas que uno hace cuando tiene una startup, aparte de desarrollar el producto, ¿cierto? Y estar ahí todo el día pensando en cómo entregar valor, es esta estructura organizacional, ¿ah? ¿Quién va a ser jefe? ¿Quién va a estar trabajando en esta área? No me alcanza la plata para tener contabilidad, alguien más lo va a tener que hacer, etc. ¿Ya? Pero es parte de lo que hace un administrador, dar esta estructura. ¿Ya? La siguiente es la dirección. Se llama dirección, también yo le llamo toma de decisiones, es más claro, y es el establecimiento de los procedimientos que permiten la elección entre distintos cursos de acción. ¿Ok? Entonces, cuando uno dice eso, uno lo resume como una decisión, pero lo que debiera decir es el proceso de toma de decisiones. ¿Ya? Y el proceso de toma de decisiones tiene varias partes. Parte, por ejemplo, por los datos, tenemos que los mecanismos por los cuales yo obtengo los datos y los disponibilizo para las personas para que tomen las decisiones. Parte también por las reglas, si están definidas, si están estructuradas y programadas, y tal vez pueden ser automatizadas, o si hay una persona tomando las decisiones manualmente. Y finalmente esa decisión que es tomada, cómo yo la transmito, ¿ah? Cómo yo la entrego a alguna persona para que ejecute una acción. O sea, todos esos son procesos, es un gran proceso que yo tengo que estructurar y diseñar, definir, ¿cierto?
y es parte de mi pega como administrador. La tercera, coordinación, comunicación, tiene que ver con la identificación de los flujos de información, ¿cierto? Entre las distintas actividades, por ejemplo, los procesos de toma de decisión, las acciones mismas, o una máquina, etc. ¿Cómo está definido eso? Para que se logre el cumplimiento del objetivo que yo como empresa necesito que sea cumplido, ¿ok? Sea logrado. Entonces, yo también como administrador tengo que generar esa definición de esas comunicaciones. Y aquí nos podemos adelantar un poco y ustedes podrían estar pensando, ¿y cómo yo como ingeniero, en qué artefacto defino esta comunicación? Ustedes ya lo vieron esto. ¿A alguien se le ocurre? ¿Dónde yo defino estos flujos de información que son necesarios para... ¿Mm? ¿A alguien se le ocurre? ¿Nadie? En el BPMN, chiquillos. ¿Ya? O sea, lo que están estudiando, que es un artefacto para poder buscar rediseño, fíjense que está enmarcado en esta materia. El BPMN. Está aquí. Entonces, cuando ustedes están ahora, en este momento, aprendieron a modelar, hay distintos lenguajes de modelación, ¿eh? Este es uno, ¿ah? Pero hay muchísimos lenguajes, IDEF0, modelos, ¿cómo se llama? Modelo orientado al cliente, diagramas de flujo, hay un montón de formas distintas de modelar la empresa. Una es el BPMN, y con ese lenguaje de modelación de procesos, ustedes están definiendo justamente estos flujos de información que son necesarios para cumplir un objetivo dentro de la empresa. Y lo están estudiando para un proceso particular de la empresa, ¿ya? De hecho, cuando ustedes llegan, y va a ser interesante, ustedes pregunten si hay algún manual de operación, ¿ah? Porque finalmente estos procedimientos debieran existir en un manual de operación. Un BPMN es algo que es muy parecido a un manual de operación. De hecho, el manual de operación normalmente se genera a partir de un BPMN, ¿ya? Y el BPMN es parte de eso, sirve para generar. Entonces, lo más probable es que no exista eso en la empresa en la que están. Y eso quiere decir que están fallando en esto, en esta función de la administración. Están fallando aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo traigo una persona nueva y le quiero explicar cómo es el proceso, con ese documento yo lo puedo hacer a esta persona estudiar, ¿cierto? El procedimiento y, y que sea estándar, ¿cierto? No que dependa de la persona que le está enseñando el proceso, que tal vez tiene una comprensión sesgada del mismo. Entonces vamos a tener una persona que aprende un proceso que tiene vicios, que no es el correcto. Entonces, pero vamos a hablar de eso más en detalle, pero para que vean que está todo el curso, todo lo que le hemos pasado está interrelacionado, aunque parezca que no. ¿Ok? Entonces, el BPMN está acá, y ustedes tienen que ser capaces de saber algún lenguaje de modelación y poder definir los flujos de información. Y eso es lo que están haciendo ahora. Y la última componente, el control de gestión. ¿Ya? Todo buen administrador tiene que ser capaz de fijar un control de gestión. ¿Ya? Control, dice como genérico, pero es el control de gestión. ¿Ya? Y esto significa que tengo que establecer todos los procedimientos para poder tener los datos necesarios, para poder definir las métricas que voy a tener, los indicadores que yo voy a revisar, la frecuencia, cada cuánto tiempo voy a revisarlo, eh, el tipo de reporte que se va a tener, los responsables de cada proceso de control de gestión, etcétera. ¿Ya? Entonces, no es esto que está acá, de hecho, la función de control, diría yo, está un poco aparte de estas otras cuatro. Yo diría que estas de aquí, la función, pongámosle número, 1, 2, 3 y 4, tienen el grado de dificultad A, que sería el básico, y control de gestión tiene el grado de dificultad B. No puedo hacer B sin tener definido A. ¿Ok? En el fondo, si a ustedes les falla la planificación o les falla el proceso de la coordinación, lo más probable es que no sean capaces de diseñar un buen control de gestión.
¿ya? Entonces, por eso normalmente tenemos que corregir y analizar todo esto, las 1, 2, 3, 4, revisar dónde hay problemas, corregirlo, y a partir de ahí diseñar el control. ¿Ok? Entonces eso es como para que lo vayan pensando, si es que alguno de ustedes tiene algún problema o algún proyecto en el área de control de gestión. ¿Ya? Entonces, estas son las 5 funciones de la administración, y hay una adicional que a mí me gusta sacarla de las funciones de administración porque está implícita, ¿ok? Pero esto yo hace muchos años que lo saco y lo dejo afuera, y es el manejo de la información, ¿ok? Esto yo lo pongo como una función adicional, ¿ya? Y esta función de la administración, ese Ríos, por decirlo así, es la función que soporta todas las otras funciones de la administración. Más hoy en día, ¿ya? Donde ahora, de hecho, hoy día en pandemia, las empresas no pueden operar en físico, o sea que murieron si tenían procesos en papel y que se tienen que hacer físico, están en problemas, ¿cierto? Y entonces, claro, si yo tengo un proceso que maneja la información en digital, esa empresa puede seguir viva y va a poder seguir sobreviviendo en pandemia. En caso contrario, lo más probable es que ya muera de forma natural. ¿Ok? Entonces, esta función de la administración tiene que ver con eso. ¿Cuáles son los mecanismos tecnológicos que yo tengo o que yo como administrador voy a definir que van a existir en mi proceso productivo para poder realizar todas mis otras labores de administración? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, yo podría definir que voy a tener un sistema ERP, ¿cierto? Que lo vamos a hablar, ¿eh? Un sistema ERP son sistemas que administran toda la organización, ¿ya? Es como el anillo del Señor de los Anillos, ¿ah? One ring to rule them all, es eso. Es un sistema para administrar todas las funciones de la empresa, ¿ya? O sea, con el ERP administra toda mi empresa, estratégico, táctico y operacional. Todo está metido dentro de un solo sistema, ¿ya? A diferencia, o podría yo decir, ¿sabe qué? En la empresa vamos a tener para marketing, que es lo que suele ocurrir, vamos a tener un CRM que se llama Sugar, y vamos acá en operaciones, acá abajo, operaciones, digamos, perdón, no puedo escribir todo, ¿cierto? En operaciones, acá marketing. Aquí, para las entregas y la logística, vamos a usar Simply Root, de los chiquillos de la U, ¿cierto? Y así. Entonces, yo puedo, como administrador, decir y definir que va a ocurrir esto, que voy a tener un montón de distintos sistemas para administrar distintas partes de mi negocio, ¿ya? Pero ese esquema eh, se ha demostrado que en general no funciona muy bien, ¿ya? Siempre es mejor tener una plataforma integrada, ¿ya? Ahora, esto es mucho más pricey, ¿cierto? Mucho más costoso que probablemente esto. Pero lo que se ahorran en plata acá, acá al otro lado se lo ahorran en tiempo y en beneficio en términos de que la calidad de la información es mejor, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero bueno, de eso voy a hablar más adelante. Entonces, esta función de la administración se trata de ello. Entonces, ¿tienen alguna duda? Es súper simple el framework, ¿ya? Entonces, si no, voy a pasar a la siguiente, que es cómo lo podemos utilizar para analizar el proceso, nuestros procesos, ¿ya? Entonces, la primera componente, la planificación. Entonces, lo primero es entender qué es una planificación, ¿ya? Y cómo funciona el proceso de planificación, ¿ya? Aquí decía que tiene que ver con cómo se establecen los objetivos funcionales y cómo se les da el seguimiento, ¿ya? Planes de acción, niveles de planificación, iteración de procesos. Esto es lo que está aquí en este cuadrito. Entonces, lo que uno normalmente hace es, los planes fluyen. Es un proceso que fluye desde arriba hacia abajo, ¿sí? Y definiendo cuáles son los objetivos de cada departamento, de cada área, ¿ya? Fluye.
Y después este proceso sube, primero baja, ¿sí? Y después va subiendo. ¿Va subiendo con qué? Con los resultados. ¿Ya? Aquí está. Resultados de corto plazo, resultados de mediano plazo, resultados de largo plazo, ¿cierto? Aquí está la componente temporal. Tiempo. Esta cuestión es súper importante. ¿Ya? Y entonces, claro, aquí fluyen planes. El plan de largo plazo, el plan de mediano plazo y el plan de corto plazo. Entonces yo les pregunto, primero, en la parte de los planes, ¿qué hay adentro de un plan? Ujú. Plan. Hay tres elementos que son súper importantes dentro de un plan, de una planificación. ¿Ya? ¿Alguien me podría decir el primer elemento, lo más importante? ¿Objetivos? Pues, Sí, exactamente. Objetivos. Aquí. Mm. Objetivos, chiquillos. Objetivos. Y tienen un nombre, cuando el objetivo uno lo pasa a responsabilidad, cuando uno lo pasa a responsabilidad, y con esto van a tener ustedes que lidiar toda su vida profesional hasta que se mueran, y tal vez incluso en la casa lo tienen que vivir. Hay una palabra que ustedes la van a vivir, pero esta, metas. ¿Ok? Entonces, dentro de un plan están los objetivos, pero normalmente le llamamos metas. ¿Ya? Entonces ustedes van a tener metas de mediano, de corto, de largo plazo en la empresa. Y eso va a venir definido dentro de un cierto plan que alguien les va a imponer. ¿Ok? Ya, súper. ¿Cuál es el segundo punto que tiene una planificación? Segundo punto, chiquillos. Planificación. ¿Se os ocurre? ¿Recursos necesarios? ¿Algo así? Exactamente, súper bien. Los recursos. Los recursos. Súper importante. Yo te asigno una meta, pero para poder cumplirla yo te tengo que entregar recursos, necesariamente para poder hacerlo, ¿cierto? Te voy a entregar recursos de todo tipo, ¿cierto? Y recursos económicos, hay plata, el presupuesto, ¿cierto? Y tengo otros recursos que son, ¿cierto? Más activos, más máquinas, ¿no? Eso está definido en el plan también. Y el tercer punto, el último punto, bueno, hay muchas otras, hay algunas otras cosas, pero estas son las tres cosas que no pueden faltar. Tercer punto es, y lo vuelvo a marcar, acá, el tiempo. Tiempo, chiquillos. El tiempo. Entonces, adentro de un plan, ustedes van a necesariamente encontrar estas tres cosas. Mínimo. ¿Ya? Es lo mínimo que ustedes van a encontrar. ¿Ya? Perdón, me faltaba algo importante. Sí, no es lo mínimo, no es lo mínimo. Falta el cuarto punto, que este sigue, y ahí sí estamos en el mínimo. Perdonen. Cuarto punto. Y el cuarto punto es, ¿cierto? El KPI, los KPI. ¿Ya? Mis métricas de desempeño. Que uno lo podría colocar como parte de las metas, ¿cierto? Si yo voy a definir una meta, tengo que definir cómo yo, que te estoy dando esa meta, voy a sentirme satisfecho con que tú lo cumpliste, ¿cierto?
De eso se trata. Entonces yo te digo, miren chiquillos, yo necesito que, supongamos que estamos en una empresa de telecomunicaciones y queremos mejorar, se han caído las redes con la pandemia, funciona súper mal, estamos en cuarentena, no podemos andar cableando a cada rato, queremos usar el satélite, queremos que toda la gente mejorar nuestra cobertura satelital y que ojalá más gente se conecte a través del satélite a internet, no con fibra, no con cable, ni una cosa. ¿Ya? Entonces yo podría definirle a ustedes que yo quisiera en los próximos 2 años, ¿cierto? Que el 50% de mi base de clientes, ¿sí?, tenga internet satelital. ¿Sí? Entonces le estoy definiendo tiempo, estoy definiendo mi objetivo, ¿cierto? De, digamos, mediano plazo, y les estoy dando el KPI. 50% de la base de clientes. ¿Ya? Y para ello yo voy a hacer un plan agresivo y yo voy a gastar 2.000 millones de dólares. Ya, eso va a ser una inversión como empresa. ¿Ya? Y este podría ser parte del plan, de un plan que estamos generando acá, a largo plazo o a mediano plazo. ¿Ya? Entonces, yo después, cuando esto empieza a funcionar y el proceso empiece, ¿cierto?, a pasar el tiempo, yo voy a pedirle a ver si esto yo se lo pasé a un gerente, yo se lo pasé aquí a un gerente. ¿Ya? Vamos a poner un gerente de operaciones mejor. Vamos a poner en el área de operaciones. Vamos a ponerlo, ¿ya? Se lo paso a un gerente de operaciones. Ese es su mandato divino. Bueno, de hecho es uno de sus mandatos divinos, porque tienen varios. Entonces, este señor, ¿qué es lo que hizo? Chuta, yo tengo que hacer este trabajo en 2 años, entonces, ¿qué es lo que hace cualquier persona? Dividir para reinar. Toma el problema y lo corta en subplanes, ¿cierto? ¿Cierto? Y puede definir, por ejemplo, decir, tiene abajo 2 subgerentes, uno de región metropolitana y otro de regiones que no sean Santiago, y les asigna. Le dice, bueno, tú tienes que tener 30% de clientes, de base de clientes conectados al satélite en regiones, y tú vas a tener otros 40% conectados en regiones. ¿Ya? Supongamos, ahí sumo, ¿cierto? Suponiendo que me podría equivocar, que podría tener menos, que podrían pasar cosas, porque yo quiero, mi mandato es el 50%. Perdón, me equivoqué. Si mi mandato es 50%, vamos a poner un número correcto. Vamos a poner algo que sea más fácil de explicar. Ya. Eso, que es poco realista porque la cantidad de clientes en regiones pueden ser menos que pero bueno, sí, un montón de cosas pueden pasar. Pero esto es más fácil de comprender. Entonces yo divido, quiero 50% de clientes en regiones y 50% en Santiago. Súper bien, maravilla. Le doy un presupuesto, si tengo 2.000 millones, Santiago tal vez es más barato de conectar que, claro, porque el bill del satélite, ¿cierto? En la región, si tengo Santiago aquí, ¿ya? Si esto fuera Santiago, tal vez con el satélite tiene 800 kilómetros de ancho, Santiago está aquí adentro, ¿cierto? Santiago 32 kilómetros, entonces no tengo que pagar mucho satélite en el fondo para poder iluminar un pedazo, todo Santiago, pero si yo quiero tener todo Chile tengo que pagarle a varios satélites. ¿Ya? Entonces, entonces ya al de regiones le voy a dar 1.500 millones, ¿ya? Y al otro le voy a dar 500 millones. Vale, súper bien. Y quiero que me cumplan, quiero que me cumplan esto en los próximos 2 años.
Y estos, a su vez, entonces dividen, ¿cierto? En sus jefes, en sus supervisores, etcétera, y un ejército de gente. Y le dicen, bueno, entonces yo voy a decirle a estas personas que tienen que tener en 2 años 50% de la base cliente, les asigno presupuesto, pero además les digo que vamos a tener que ir cumpliendo esto cada 3 meses. Cada 3 meses vamos a ir revisando el plan. Yo quisiera que del mes 1 al mes 3 hayan 10% de nuevos clientes, del mes 3 al mes 6 hayan 20%, del 6 al 12 hayan, subamos a 35% y así. ¿Ya? Entonces, al hacer esto, yo ahora le estoy cambiando la componente temporal, ¿cierto? Y la estoy transformando en algo de corto plazo. ¿Sí? Porque claro, este plan yo se lo estoy asignando a gente que está en la operación. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes pueden ver, tengo aquí un problema con mi... Aquí, ahí está. ¿Ya? Cómo el plan fija lo que tengo que hacer y fija en qué horizonte lo tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, claro, cuando ustedes partan su trabajo, cuando ustedes lleguen a una empresa, van a estar aquí abajo, van a estar en este nivel, van a estar con metas de corto plazo, los van a evaluar probablemente en el mejor de los casos anualmente, en otros casos semestralmente, dependiendo del trabajo que tengan, pero a medida que vayan subiendo, las metas que ustedes van a tener van a ser de mayor horizonte, mayor presupuesto, más responsabilidades, obvio, ¿ya? Eh, y esto entonces, que se cumpla en el mes 1 al mes 3, 10%, quiere decir que aquí va a haber un informe, aquí va a haber un reporte de corto plazo, en el mes 3, por ejemplo, tercer mes, que va a incluir el análisis de cuántos clientes nuevos tengo y si llegué al 10% o no llegué al 10%. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo pongo en este lado de la pirámide, que son los reportes que fluyen hacia arriba. ¿Ok? Entonces, si aquí yo reviso cada 3 meses yo hago este reporte, tal vez a estos gerentes de capa media yo les pido 2 reuniones al año, o cada 6 meses. Entonces aquí este reporte tal vez se genera 2 veces por año, y tal vez acá arriba yo me junto una vez por año, ¿cierto? Y analizo qué pasó en el año completo. Y a veces esta de una vez va a ser un resumen de 4 informes de operación, ¿cierto? De mi compañía. Fantástico, entonces ahora entendimos lo que son los planes, y yo les dije, bueno, todo buen administrador debe ser capaz de generar estos planes. ¿Y qué es lo que suele ocurrir en una empresa? Chan, chan, chan. Que esto no está definido. No está definido. ¿Ya? Este es la primera cosa. Entonces, cuando ustedes vayan a la empresa, ¿cierto? Van a empezar a levantar su BPMN, su proceso, y ustedes, una de las cosas que también tienen que hacer para comprender el contexto de la empresa, para saber el BPMN en qué contexto empresarial se encuentra para poder rediseñarlo, una de las cosas que tienen que preguntar es si existen o no existen planes, metas definidas para el área o las áreas donde esté inmerso su proceso. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que preguntar, aquí está lo que ustedes tienen que preguntar, son preguntas de ejemplo. Si es que existen o no existen planes, va a decir, si están acá, y acá adentro, lo estoy marcando aquí, está su BPMN. ¿Ya? Bueno, típicamente un BPMN, la idea es que sea transversal y atraviese varias áreas, ¿no? ¿Ya? Pero supongamos que están analizándolo desde el área operacional. Entonces nosotros quisiéramos saber si ahí, en este trocito de la empresa, existe un plan. ¿Hay alguna meta? ¿Tenemos metas? ¿Cuáles son las metas que están definidas? ¿Tenemos algún presupuesto? ¿Es conocido ese presupuesto? ¿Alcanza el presupuesto? ¿Ah?
Y entonces, al ir generando estas preguntas, nosotros vamos a entender rápido, por ejemplo, si tenemos alguna restricción presupuestaria, porque puede que queramos hacer un rediseño, pero no haya plata para hacerlo. Entonces, en ese contexto, ustedes pueden plantear algo que saben que en este momento, como no hay recursos, va a ser infactible. ¿Ya? Entonces, pero eso ustedes lo tienen que plantear antes, tienen que decir, ¿sabe qué, profe? Hicimos un análisis, entendimos la organización, y sabemos que no tienen un plan, sabemos que no hay definido un presupuesto, nosotros están fallando en A, B o C, parte del proceso, y tenemos que hacer una inversión de tantos millones. Ustedes al final del curso van a llegar a eso, van a llegar a decir, profe, este es el rediseño que nosotros proponemos, y este rediseño cuesta tanta plata, hay que contratar 3 personas más, hay que comprar 5 computadores más, son 10 millones de pesos. Plata que en este momento no existe en el presupuesto. ¿Sí? Y habría que incluirla en el presupuesto del otro año o de alguna forma para poder hacerlo. Eso es parte de lo que tienen que hacer normalmente los ingenieros industriales cuando mejoran una empresa, ¿cierto? Rediseño y digo cuánto cuesta. Y entonces, pero tengo que además ser consciente de que no tengo el presupuesto y que lo tengo que levantar. Y eso se hace con este análisis, ¿ya? Y para eso sirve el área, la materia, toda la materia que tiene que ver con evaluación de proyectos. Evaluación de proyecto. Entonces ustedes van a utilizar todo lo que aprendieron ahí para poder calcular, ojalá, los flujos de caja. ¿Sí? Y ojalá poder mostrar vanes positivos, TIR, ¿cierto? Mayores a 12%, cosas convencionales. ¿Ya? Y argumentar que el proyecto es viable, o es rentable, o es necesario hacerlo porque hicieron una evaluación técnica, económica, y resulta que sí es bueno invertir esos 10 millones para mejorar la empresa, pero, aunque ahora no haya presupuesto. ¿Ya? Esa es una parte. Otra cosa que ocurre cuando no está definido el plan, quiere decir que no hay metas. Muy probablemente puede que no hayan metas. ¿Ya? Si no hay metas, entonces probablemente no hay KPIs para controlar. ¿Cierto? Y si no hay KPIs para controlar, no puedo mejorar. No puedo mejorar. ¿Ya? Entonces es toda una cadena. Si quiero obtener si quiero ir a quiero poder mejorar mis procesos, ¿cierto? O mejora continua, si hablamos de eso, mejora continua. Entonces yo necesito que existan estos KPI, si lo quieren ver así, y por lo tanto necesito que existan metas. Necesito el proceso opuesto. Y entonces ustedes debieran ser capaces de definir esto. Y entonces ahora lo ligo con el curso de Claudio Pizarro, ¿cierto? Es el comportamiento, ¿cómo se llama? No, dirección estratégica. ¿Ok? Y ahí un rediseño, lo que yo les quería contar, es holístico. Y por eso cuando uno ve un rediseño de procesos, trabaja todas las componentes de la administración. Todas. Todas estas. Pero esta, nosotros en la malla la vemos en un curso aparte, que es el de Claudio. ¿Ya? Y esta parte de acá, de organización, la vemos en otro curso que es el de comportamiento organizacional. ¿Ya? Antes todo eso lo pasaba yo también, estaba metido en estas, pero era demasiada materia, no se podía. Entonces, por eso dijimos, bueno, mejor podemos coordinarnos un poco y tratar de que el proyecto, aunque cada curso tiene requerimientos distintos, la idea es que puedan utilizar el mismo proyecto como proyecto de cada uno de esos cursos. Ahora, el de comportamiento por la pandemia se desligó de eso porque requiere mucho trabajo de coordinación, realmente les complicaba en su metodología, pero con Claudio seguimos trabajando así. Y el proyecto de este curso, si ustedes tienen un rediseño de proceso y hacen este análisis, se dan cuenta que no hay metas y hay que generar todo este análisis estratégico para generar las metas, para generar los KPI,
Eso preséntenlo en mi curso, porque es importante para mi curso, y probablemente eso va a ser muy importante para el curso de Claudio también. Y eso está bien. Solo que en mi curso yo les voy a pedir más cosas. Les voy a pedir BPMN, evaluación de proyectos, un montón de otras cosas, ¿ya? Entonces, eso es bueno para ustedes. Antes había que trabajar mucho más que... Ahora tienen la oportunidad de optimizar su proceso de trabajo para más cursos, ¿ya? Hay otro problema que puede ocurrir que es la desalineación estratégica. Desalineación estratégica. ¿Ya? Eso ocurre cuando mis metas apuntan en una dirección, ¿ya? Para allá, digamos, lo voy a representar con un dibujito, y mis procesos productivos, lo voy a poner acá, proceso productivo, apuntan en otra dirección, opuesta o para cualquier otro lado. ¿Ya? ¿Y cómo puede ser eso posible? ¿Ya? Y ejemplos de eso hay harto, sobre todo en empresas chicas. Bueno, pero en empresas grandes también. Y ocurre acá, ¿ya? Cuando yo tengo ausencia de una meta, o la meta no es explícita, entonces las personas que están abajo empiezan típicamente a operar de forma casi automática, porque aprendieron a operar de una forma y no cambian su forma de operar en muchos años, todos operan, siguen funcionando, y la empresa está en un contexto que cambia, que es dinámico. Eso ustedes lo han estudiado muchas veces. ¿Ah? Vieron el quién se robó mi queso, estamos viendo lo de la pandemia, etcétera, ¿cierto? Entonces, si no está explícito el cambio, muchas veces la alta dirección puede querer y darse cuenta que hay una necesidad de cambiar, ¿ah? De ir a otra dirección, pero la gente abajo no se da cuenta y sigue haciendo y ejecutando el mismo proceso que venía ejecutando desde siempre, ¿ya? Y entonces ahí se produce una desalineación estratégica. Cuando eso ocurre, ese proceso, esto que aquí, en el medio, entonces lo que hay es, aquí ocurre, aquí hay fuente de rediseño, fuente de rediseño. Porque esto va a implicar que yo necesariamente voy a tener que cambiar mis procesos para que se adecúen a cumplir el propósito, el objetivo de la organización. ¿Se dan cuenta? Entonces esto es fundamental que lo tengan súper claro. Entonces, si lo vemos, por ejemplo, en el gobierno, pero está súper claro, hoy día con la pandemia, la gente cuando fue a cobrar sus beneficios cuando partió la pandemia, ¿no? Había que ir a hacer fila, había que pararse afuera y la gente, y aparecían noticias cómo no lo pagan de otra forma, bueno, empezaron a pagar en la cuenta RUT, etc. Pero los funcionarios públicos tenían que ir igual a la pega, ¿no? Tienen que ir igual. ¿Por qué? Porque el Estado chileno se rige por normas, ¿cierto? Por regulación, por normativa. Y si no está la firma, si no está el timbre, si no está el memorándum, si no está eso, entonces no es válido, no es un acto legal válido. Y entonces no se puede ejecutar, porque entonces tú estarías contra la ley y tú te podrías ir preso. Entonces no es que la gente sea estúpida, ni que la gente no quiera hacer el proceso, sino que hay todo un aparato burocrático que tiene normas y que los funcionarios no pueden ir contra esas normas porque si no ellos estarían atentando contra la ley y se podrían ir presos. Nadie se quiere ir preso, ¿cierto? Entonces ahí tienen un ejemplo súper claro de desalineación estratégica. El Estado pandémico sabe que no puede forzar que no debiera hacer que sus trabajadores vayan físicamente a sus trabajos, que hay tecnología para poder hacer esto mucho más eficiente, ¿sí?
Sin embargo, no puede cambiar esos procesos y tiene que seguir, los procesos están apuntando en otro lado. Tengo que ir físicamente, estoy, ¿ah?, en la línea completamente opuesta de lo que debiera ser. ¿Ya? ¿Qué debiera ser? Y entonces ahí surge, hay rediseño. Y entonces ahora ustedes pueden ver como muchos organismos han generado parches, ¿ah?, soluciones medias híbridas. Sigo yendo, pero igual es el menor de los males. Fuerzan la ley, la regulación al máximo para intentar por lo menos que este sea un poquito más chico, ¿ya? Para que la gente no se enferme, etcétera, para seguir operando y dando los beneficios, ¿ya? Sin embargo, si ustedes se ponen a pensar, el gran cambio que tiene que existir en el aparato estatal tiene que ver con las normas, con el cómo opera desde las normas. Y entonces, ¿qué ocurrió y qué se aprobó? ¿Qué se aprobó? Se aprobó la nueva ley, ¿cierto? La ley de utilización. Esto que está aquí era fundamental que se aprobara. ¿Ah? Ya había existido antes del 2019 un intento, la ley que era para 2 años y ahora por lo menos le pusieron un plazo más razonable, creo que son 5 años o algo así. Pero ya se aprobó esta ley y ya se tomó, la semana pasada se tomó razón en la Contraloría, o sea, la Contraloría dijo, ya, denle, está bien, hagan los cambios, que no los vamos a meter presos, ¿ya? Por decirlo así, estoy caricaturizando porque es re poco tiempo. Y entonces esto que está aquí es el primer cambio, es el primer paso del rediseño. Cambiar el entorno legal, porque la empresa no es solo los procesos productivos, ¿cierto? Lo de adentro, esto que está acá, sino también la ley, el marco regulatorio, la ley también te fuerza, es una restricción, así como el presupuesto es una restricción, ¿cierto? Esta es una restricción. Y para el Estado, esto es una súper mega restricción. ¿Ya? Entonces, ojo, cuando ustedes tienen que analizar sus empresas, los que estén trabajando en organismo público, probablemente van a vivir algo de esto que acabo de mencionar. Los organismos van a estar intentando digitalizar sus procesos, cambiar del papel al documento digital. Entonces, todo este análisis les va a servir. ¿Ya? Eso, chiquillos, ¿alguna pregunta? Porque ya se cumplió mi hora. Profe, todo bien respecto a la clase, solo que le mandé un mensaje por chat privado, si es que lo si es que lo pudiera leer, por favor. ¿Quién eres, Jorge? Sí, Ya, un mensaje. gracias. Gracias. Yo me voy a quedar aquí un ratito cuando termine la clase. No te preocupes, Jorge. Muchas gracias. Ya que les vaya bien, chiquillos, quedamos acá. Sí. Chau. Gracias, profe. Chao. Nada, chau. Gracias. Hola, profe. Hola. ¿Está? Sí. Ya, bacán. Sí, es que estamos ¿Quién es tu viendo grupo? con el equipo. Somos el equipo 11, está Felipe Barresueta, Felipe R. Cabarren,
Josefa Cabezas y Eduardo Ilavaca. La, Hola. Ah. Qué mal que se quedó. Hola, profe. Hola. Hola, profe. Hola. Sí, se pasa ayer, no funcionó perfecto. Algo pasa ahora. ¿Ahora cómo se ve? ¿Se está viendo mejor? Sí, se ve bien. Sí, de antes lo que pasaba era que se lagueaba un poco su voz. Sí, qué raro. Es súper raro. Quizá el internet. Sí, pero es que no es de mi casa porque la herramienta esta funciona en streaming. Entonces la señal individual de cada uno viaja al sub, concatena la señal, restringe y retransmite. Entonces, no es solo no soy solo yo en el fondo. Hay Entiendo. un conjunto de compañeros que pueden haber tenido problemas de red y eso genera una diferencia en el servidor y la concatenación de la señal para poder volver a hacer el stream. Pero bueno, Pero igual ahora se escucha un poco pegado otra vez. Quizá es por la cámara. puede ser, ¿eh? Por el envío de Hagamos datos, algo por el Tengo estilo. que hacer experimentos con esto. Bueno, voy a probar otro computador la próxima clase, probablemente. Cuéntame. Sí, no sé quién. Bueno, ayer tuvimos una reunión con nuestro JP